Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas en Cristo. Hoy continuamos con el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y esta vez nos toca estudiar el capítulo 2 bajo el lema cómo llegar a conocer si es un cristiano auténtico o no. En esta carta vamos a descubrir si realmente somos o no somos auténticos cristianos, porque nos va a dar suficiente luz acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo y de cómo éstas afectan nuestra vida y cómo son parte de nuestra vida y nuestra vivencia cotidiana. La carta a los Efesios es, por más decirlo, un libro muy esperanzador para los hijos de Dios, toda vez que nos lleva a conocer nuestra situación actual antes de conocer a Cristo y nuestra posición ahora, cuando conocemos a Cristo, cuál es nuestra posición y nuestra esperanza con Cristo en Dios. Ahora, este tiempo que tenemos de cuarentena como miembros de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, también estamos inmersos a las realidades de esta vida presente y por lo tanto para muchos creo que ha sido más allá de el temor que hay por esta pandemia que está azotando al mundo entero, es un tiempo de refrigerio en el cual podamos estar la familia juntos y aprovechar los espacios que tenemos para compartir la palabra de Dios. Y cuando pensamos en la evangelización que tiene que cumplir la Iglesia como parte de la misión que Cristo nos ha encomendado, a veces pensamos en métodos de cómo poder convencer a la gente. Antes de pensar que el mensaje verbal y vivencial que Dios nos llama a dar, a veces estamos procurando descubrir métodos de cómo hacerlo. Ahora acompáñeme allí con su Biblia en casa para leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Vamos a leer primero los versículos 1 al 10 y dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, gracias te damos por la obra perfecta que tú has llevado a cabo en Cristo Jesús, para proveernos el perdón para nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud, Señor, de nuestra naturaleza pecaminosa y de la potestad del príncipe de este siglo que es Satanás y sus huestes infernales, y trasladarnos, Señor, a tener una vida plena con Cristo, para que, Señor, podamos experimentar la gracia tuya, mediante la cual nos salvaste, para que tengamos comunión y vivamos una vida transformada en el poder y en la gracia tuya, mediante la operación de tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu Santo en nuestros corazones.
Te alabamos, Señor, y te damos la honra a ti, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces continuamos. Quisiéramos ir brevemente entonces a poder estudiar este capítulo 2. Y tenemos como tema ahora entonces transformación espiritual. Vamos a hablar de una transformación espiritual, y esto no es una transformación que tiene que ver con un estado de cambio físico, sino con un estado de cambio conductual que por ende va a traer mejor armonía en nuestra vida real para vivir cada día. Y vamos a hablar entonces ahora de esta transformación, y tiene que ver aquí el pasaje versículo 1, versículo 1, versículos 1, 2 y 3 nos habla de la realidad de la vida vieja o la vida antigua. Y aquí tenemos entonces, y Él, o sea, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pablo, hablando a los Efesios, que parte de los miembros de la iglesia de Éfeso eran gentiles, como también habían ahí algunos judíos, pero eran una familia en Cristo, eran una familia de Dios, y por eso es que Él se dirige a ambos y les dice: Dios nos dio vida en Cristo a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí nos presenta entonces la vida vieja o la vida antigua, una vida natural. Y bueno, aquí entonces nos revela las condiciones en que el hombre se encontraba. Por lo menos vemos 4 aspectos aquí en estos pasajes. Nos habla que estábamos sin vida en el versículo 1. En el versículo 2 nos habla de que no teníamos libertad, estábamos sin libertad. Versículo 3, la primera parte, estábamos sin esperanza. Y en el versículo 3, la segunda parte, nos habla del impacto que tenía el pecado, del impacto del pecado en nuestras vidas y en la naturaleza. Entonces, en una comunión con Dios, nosotros estábamos separados de Él, no teníamos comunión, estábamos sin vida, sin esa vida espiritual que Dios nos da por medio de Jesucristo, que tiene que ver con una vida nueva y una vida llena de esperanza para vivir en el poder y en la gloria del Señor, para servir al Señor y ser para la gloria de Él, y también mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Pablo considera cuando escribió esta carta. Y en la segunda parte es que nosotros estábamos aquí, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en los pecados que anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo ¿qué? La corriente de este siglo, o sea, siguiendo la forma de vida presente en la cual muchos que están sin Cristo viven creyendo disfrutar, creyendo tener lo mejor, creyendo estar bien con Dios y muchas cosas, pero todo eso es un engaño religioso, es un engaño intelectual y religioso, porque Dios nos va a hablar de que todo hombre que no está en Cristo está separado de Él y además está muerto en sus delitos y pecados. Es por eso que no hay una sensibilidad de sujeción a Dios, no hay una disposición de hacer la voluntad de Dios, de someterse a Dios, y por lo general nos dejamos arrastrar por cualquier tendencia, por cualquier distracción, por cualquier cosa que nos atrae, que satisface nuestra carne, que además nos hace sentir cómodos. Y entonces nos dice que estábamos ahí, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces estos son movidos, obviamente, por una fuerza espiritual que es dirigida por Satanás y sus demonios. Cuando uno está lejos de Dios, sin Cristo, no puede percibir esas cosas y le parece algo absurdo. Pero cuando uno rinde su vida a Cristo, o cuando Dios nos acerca a Él por medio de Cristo, entonces nosotros tenemos la convicción de que eso es real,
Y realmente es así, porque la Biblia así lo dice. En el versículo 3, entonces, la primera parte dice, entre los cuales también todos, sin excepción. Pablo, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, él dice, no, tanto judíos como gentiles, todos, sin excepción, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí nos pone en una situación de que estábamos sin esperanza, lejos de Dios, sin tener la presencia de Dios en nuestra vida, y además sin una esperanza de que un día esto pueda ser real, a menos que Dios intervenga en nuestra vida. Y luego en la segunda parte y última parte de aquí, de este versículo 3, encontramos que el impacto del pecado en nuestras vidas era fuerte, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el impacto que el pecado tenía en nuestra vida nos llevaba a ponernos en la misma situación de todos los que están sin Cristo en el mundo. Ahora vamos entonces adelante, y ahora vamos a ver el versículo 4. En los versículos 4 al 10 encontramos una sección diferente que Pablo va enseñando aquí en esta carta acerca de la nueva vida. Y ahora vamos a ver qué pasó. Algo pasó, algo ha sido transformado entonces de esa realidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, dominada por nuestra carne, por nuestros deseos pecaminosos, y gobernados desde luego por el príncipe o la potestad de las tinieblas, que es conocido también como Satanás. Entonces ahora eso ha dejado de ser. Y ahora nos dice, pero Dios. Aquí vemos entonces la intervención de Dios. Nuevamente subraya aquí Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Viene la intervención de Dios y nos presenta aquí entonces que la gran misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios. Entonces la nueva vida que el hombre tiene en Cristo es producto de la gran misericordia de Dios, del actuar de Dios. Dios, a través de Jesucristo su Hijo, tuvo misericordia de nosotros y cambió entonces el curso de nuestra vida desde que Él nos acerca hacia Él, para que seamos reconciliados con Dios mediante Jesucristo. Y esto es la misericordia, la compasión de Dios, el hecho de que Dios interviene y nos toma para sí y nos da vida para que nosotros tengamos comunión con Él y vivamos cada día con Él. Entonces, a partir de este capítulo o de este versículo, entendemos que la historia del hombre puede cambiar, la realidad del hombre puede cambiar. Cuando Dios interviene, cambia nuestra vida y nos conduce a vivir una vida nueva. Entonces, vayamos haciendo un contraste entre lo que teníamos en la vida vieja y lo que tenemos en la vida nueva. Si usted es una persona que ha aceptado a Jesucristo y tiene comunión con Dios mediante Jesucristo y permanece en Él, entonces considere esto. En la vida vieja estábamos muertos. En la vida vieja también estábamos esclavizados, ¿ya? Éramos motivo de ira, estábamos entre los desobedientes, estábamos bajo el dominio de Satanás. Allí, note estas 5 cosas que pertenecen a la vida vieja. Muertos espiritualmente, esclavizados, motivo de ira, estar entre los desobedientes, y estamos bajo el dominio de Satanás. Ahora, en la nueva vida en Cristo, ahora estamos vivos para Dios, ahora estamos en Cristo, en los lugares celestiales con Cristo, en Dios, somos objeto de gracia,
de gracia y alabanza de Dios, y también tenemos compañerismo con Cristo y estamos unidos con Cristo el Señor de la iglesia. Entonces tenemos esas dos diferencias bien marcadas en estos pasajes que acabamos de leer. Ahora, a partir de los versículos 7 al 10 vamos a ver el asunto de la reconciliación con Dios. Estamos reconciliados con Dios entonces ahora. Antes estábamos muertos, alejados, enemistados con Dios, pertenecíamos a una sección de gente desobediente, estábamos bajo ira, dominados por Satanás. Ahora tenemos vida para con Dios, estamos juntamente con Cristo en esperanza en los lugares celestiales. Ahora somos objeto de la gracia de Dios y tenemos compañerismo con Cristo. Ahora estamos unidos entonces con Cristo el Señor, y Él está en nosotros y con nosotros en tiempos de bonanza, en tiempos de escasez, en tiempos de regocijo, en tiempos de angustia. Él está a nuestro lado. Él está a nuestro lado. Por terrible que sea la circunstancia que nos toque atravesar en esta vida, Jesucristo está con nosotros, nos consuela, nos anima, porque somos de Él y para Él. Así que ahora veamos entonces de estos versículos 7 adelante la reconciliación. Para mostrar, dice aquí la Biblia, para mostrar que Dios hizo todas estas cosas en Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Nuevamente aquí, y una de las cosas es que al reconciliarnos Dios con Él nos muestra 4 cosas importantes que no solamente deben ser asuntos conceptuales en el creyente, asuntos de teoría, sino asuntos experimentales, asuntos de vida, de plenitud, de vida con el Señor, de experiencia cotidiana, cada día. Entonces encontramos aquí esta descripción, y quisiera leer nuevamente los versículos 7 al 10. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay 4 cosas que se nos menciona aquí por la misericordia. Tiene que ver ahí, número 1, con la bondad. La bondad tiene que ver con el amor y la acción de Dios interna que obra en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vivimos una realidad distinta, independiente de que todos somos pecadores, pero una realidad distinta. Entonces Dios obra en una manera como Él puede y sabe hacerlo en cada uno de nosotros para que tengamos una vida plena con Él. Segundo, menciona el hecho de la gracia, y esto nos habla del libre favor de Dios hacia personas que no lo merecen. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios en sí mismo se dispuso en su libertad soberana de darnos este favor, este don, porque nosotros no lo merecíamos y Él lo hizo. Entonces la gracia es un regalo, un favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Nosotros no merecemos eso, pero Dios nos da. Luego nos menciona en tercer lugar el asunto de la fe. La fe es el instrumento que nos lleva a Dios con las manos vacías. ¿Ya? Eso es una cosa que debemos entender bien, que la fe es el instrumento que nos lleva a Dios con las manos vacías. No tenemos nada que ofrecerle, sencillamente acercarnos para recibir su gracia, creer lo que Dios nos está diciendo y recibirlo como algo que Dios nos está proveyendo sin merecerlo. Y número 4 nos habla de la salvación en el versículo 8 y 9, que tiene que ver básicamente con el perdón de nuestros pecados. Es donde Dios interviene, nos levanta, nos perdona, nos libera y nos pone en alto. Tiene que ver con eso. El perdón se puede ilustrar como que un
Un hombre está caminando y de pronto ve a una persona indigente, o de repente un hombre ahí herido o en el suelo, en el piso, que no puede levantarse, y él se aproxima, lo toma en los brazos, lo levanta, lo atiende y hace todo lo posible para que este hombre esté en una mejor condición. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos encuentra, nos ha encontrado muertos en nuestros delitos y pecados, y nos ha tomado en sus brazos para ponernos a salvo, perdonando de nuestros pecados y darnos una vida diferente. Eso es lo que Dios obra en la gracia, y tiene que ver con el perdón, la liberación de nuestra situación, que tal como la describe ya en los versículos que hemos dado lectura y los he explicado, de versículos 1 al 3. Entonces, la salvación del hombre es por la gracia de Dios. Al ser reconciliados con Cristo, tenemos entonces la salvación de Dios. Y esta obra, obviamente, Él la ha hecho y la hace para gloria de Él, para gloria de Él. Dios nos salva para que estemos en su gloria, para gloria de Él, y para que mostremos su gloria al mundo, entre tanto que estamos aquí en la tierra. La pregunta es, ¿somos conscientes realmente de ser partícipes en esta gran bendición de Dios que nos ha dado de mostrar su gloria a las personas? ¿Cómo es nuestra manera de tratar a nuestros semejantes? ¿De qué manera estamos expresando la gracia de Dios a aquellos que no conocen? A veces pensamos que el demandar pecados o el llamar a la gente al arrepentimiento tiene que ver con una posición que Dios nos ha dado a nosotros para condenar a las personas, para tratarlos mal, o en lo posible ser demasiado duros con ellos. No, la palabra de Dios y la predicación de las buenas noticias de Dios tiene que ver con una exposición clara, con una explicación teológica firme de las Sagradas Escrituras, y no con amenazas o sembrarle terror, pánico a las personas. No, decir la verdad como está escrita en la palabra de Dios, y dejar que Dios, mediante el Espíritu Santo, encarne esa verdad en los oyentes, y Él les dé convicción de la situación en la que se encuentren y pueda acercarlos a Dios. Porque el proceso de la salvación no es logro nuestro, sino que es un acto de la bondad de Dios. El énfasis siempre está en Cristo. Cristo es el objeto de fe. No es en la cantidad de fe que el hombre tenga, sino Cristo es el objeto de fe. Creemos en Él, que es el sustituto perfecto que Dios ha provisto. Es el regalo perfecto que Dios nos ha dado para que tengamos la salvación. Muy bien, entonces de los versículos 11 al final de este capítulo nos habla de una reconciliación por medio de Cristo, de lo que ya les estaba enfatizando anteriormente. Entonces nos habla de esta reconciliación con Cristo. Y la Escritura dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en estos versículos 11 y 12 nos habla de la realidad en la cual nosotros los gentiles nos encontrábamos, tanto los del tiempo cuando Pablo escribe a los Efesios, y él menciona la realidad de ellos, también era nuestra realidad de todos los que no conocíamos a Cristo. Estábamos alejados. Y bueno, la circuncisión era un rito ceremonial que significaba un acto de consagración, obviamente, a Dios. Y esto pues no lo practicaban los gentiles, era un rito que lo practicaban pues los judíos, el pueblo de Dios. Y dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esa era nuestra realidad, la separación.
Los judíos en ese tiempo creían que los gentiles eran tan malos, una especie que solo podía servir como combustible. Y también los gentiles pensaban que los judíos eran unos bárbaros y eran unos exagerados y eran unos que discriminaban o rechazaban a los que no eran del pueblo de Israel. Pero cuando Cristo viene, rompe esas discrepancias, rompe esas diferencias. Entonces ya no basta las prácticas rituales, ceremoniales, sino que ahora la salvación, ahora la redención de los hombres se ha hecho realidad y es cumplido aquí la promesa que Dios dio al padre de la fe, cual se llamaba Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios cumple un propósito aquí de reconciliar entonces no solamente a los hombres, sino entre unos y otros, tener esta reconciliación de parte de Dios para que podamos ser unos en Cristo. Versículos 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aquí tenía que ver la diferencia de las creencias, las prácticas de fe. En este caso, el pueblo judío se basaba en la ley y los gentiles no tenían, y ellos por ende abrazaban cualquier tipo de creencias, cualquier tipo de religiones. Y bueno, entonces Dios en Cristo rompe esas barreras. Ni lo que uno piense, ni lo que uno crea tiene sentido delante de Dios, sino lo que Dios nos dice en su palabra y lo que Dios nos ha dado mediante Jesucristo. Toda vez que Él, por la muerte de Cristo, hizo la paz para el hombre con Dios y para todos los que conocemos a Dios, tengamos paz los unos con los otros. Entonces, dice que Dios abolió, Jesucristo aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y es así entonces, cuando estamos en Cristo, Dios nos da una comunión plena. Una comunión y una convicción mediante su palabra de acabar con todo celo religioso, con toda enemistad religiosa, con toda competencia religiosa, sino seguir un solo objeto de vivir para gloria y alabanza de Dios mediante Cristo Jesús. Y toda obra que hacemos en Cristo y para Cristo es para gloria y alabanza de Dios. Nos gozamos en lo que otros hacen y otros también pueden gozarse en lo que nosotros hacemos. De tal manera que Dios a cada uno nos da su gracia para servirle en medida que Él quiere usarnos, en el lugar donde Él quiere usarnos. No somos iguales todos. A cada uno Dios nos da una capacidad para servirle y honrarle a Él donde Él y como Él quiere que le sirvamos. Por eso es que nunca debemos medir nuestro ministerio en comparación con otros. Cada uno de nosotros en particular somos agentes portadores de la gracia y la gloria de Dios porque la hemos recibido de Cristo para salvación y para que no nos jactemos en las obras nuestras, sino en las obras que hacemos para Dios y en el poder de Él. Por eso en los versículos 16 adelante dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a los judíos y a los gentiles. Las mismas buenas nuevas de salvación Cristo trajo para ambos, y todos, por ende, estamos no solamente llamados, sino estamos retados a creer lo que Dios ha hecho en Cristo, puesto que mediante Él Dios hizo posible la salvación para ambos pueblos. Entonces, en el versículo 18
nos dice que por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, Dios rompió esas barreras. Ahora, mediante Cristo y mediante su mismo espíritu, ambos tenemos la entrada a Dios el Padre por medio de Él. Así que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, no somos ajenos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí entonces somos una familia de Dios. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos ha acercado a Él para reconciliarnos con Él por medio de Cristo y darnos su salvación, entonces somos parte de una familia. Y por eso es que nos llamamos hermanos y somos una familia celestial. Somos una familia, es más, somos una familia eterna, una familia indestructible, una familia gloriosa, una familia que tenemos las bendiciones de Dios y toda riqueza de su gloria para vivir, disfrutando aquí, anunciando aquí a los que no conocen y con una esperanza plena de que un día será lo más hermoso que jamás habremos experimentado vivir aquí en esta tierra, el estar con el Señor. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es Jesucristo entonces en quien estamos edificados. Él es el fundamento y además es la roca eterna, de donde nos da estabilidad, nos da firmeza, nos da seguridad. Y por eso es que la iglesia de Cristo nunca podrá ser exterminada. Aún ni la muerte, dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos va a cortar de ese amor de Dios, nada nos va a apartar de la gracia de Dios. Por eso, hermanos, en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos de pánico, mostremos esperanza en Dios, mostremos nuestra confianza, compartamos esperanza, no pánico, sino esperanza en Dios, de que aún si nos tocara padecer esa enfermedad, o en el peor de los casos, Dios tenga que llevarnos a través de esta enfermedad, es porque así le haya placido a Él, y será el momento para nuestra familia muy duro, pero para los que podamos partir a la presencia del Señor, será el mejor momento de toda nuestra existencia aquí, donde habremos acabado nuestra carrera aquí en la tierra. Es doloroso tener que decirlo, pero nuestras convicciones en la palabra de Dios debe llevarnos a eso, que nada, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, va a apartarnos del amor y de la gracia de Dios. Esta esperanza debemos transmitirla a aquellos que no la tienen. Entonces, terminamos aquí. Los versículos 21 y 22 dice, en quien todo el edificio, o sea, refiriéndose al cuerpo de Cristo, a la iglesia, bien coordinado. ¿Cómo está su comunión con su hermano en la fe? ¿Cómo está su comunión en el grupo, en el equipo que usted tiene que trabajar dentro de la congregación? ¿Cómo está su relación? ¿Está bien coordinada? ¿Contribuye a la edificación? ¿Contribuye al crecimiento de los otros? ¿O restringe? ¿O separa esto? ¿O perturba? ¿O altera? Tengamos cuidado, porque Dios dice que esta obra que Dios ha hecho en nosotros, dice, estamos edificados en el fundamento de los apóstoles. En el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que todas nuestras acciones deben contribuir a esto. 1, a la edificación. 2, en la coordinación, en la armonía. 3, en el crecimiento. Y 4, a la santidad en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el propósito de Dios es que cada vez nosotros seamos una familia fuerte, una iglesia fuerte, una iglesia bien edificada, una iglesia en la cual Dios se manifieste, Dios muestre su gloria, Dios muestre su bondad salvadora, Dios muestre
su gracia. Y por eso es que estamos llamados a ser comunicadores en una vida, en una transformación espiritual, en una vida transformada. Debemos comunicar esto, porque la transformación es actitudinal, no es una transformación física de nuestro cuerpo, sino tiene que ver con nuestras actitudes y mostrar a Cristo el Señor, porque por gracia hemos sido salvos, no por obras, sino para las obras que Dios ha preparado de antemano, en las cuales debemos andar. Pregunta: ¿está usted involucrado en las obras de Dios? ¿Está compartiendo lo que Cristo le ha dado a usted? Si no lo ha hecho, es momento de que piense y aproveche estos tiempos que tiene ahí en casa para que lo haga. Y hágalo en el amor y en la gracia del Señor. Dependa de Él. Hable la palabra de Cristo. No imponga sus criterios y deje que el Espíritu de Dios use su vida para que usted comunique la gracia de Dios y su familia, que no son salvos, puedan llegar a ser salvos. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en el próximo mensaje que estaré dando a la iglesia por esta situación que nos ha tocado vivir. Pero desde aquí les deseo muchas bendiciones de nuestro Dios. Un fuerte abrazo para todos. Que el Señor nos dé la fortaleza y su gracia para tener la paz de Él y mostrar su gloria en toda situación. Dios los bendiga. Hasta la próxima.